Siendo el libro de Génesis una bendición, como está siendo para mí y para los que estamos compartiendo el libro de Génesis. Pero hoy es el capítulo más triste de toda la Biblia, yo diría, Génesis capítulo 3. Y yo he llamado la esperanza en el día oscuro. ¿Sí? Este es un día oscuro, Génesis capítulo 3. Han habido algunos días oscuros en la humanidad. Por ejemplo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es un día oscuro en la historia de la humanidad. Las Torres Gemelas en el 2011. Un día oscuro en la humanidad. Las bombas químicas que ahora utilizan en la guerra y muchos inocentes mueren. Tuvimos un día oscuro cuando descubrimos que había una enfermedad llamada SIDA. Pero hoy ya no luchamos solo con SIDA, luchamos con ébola también. Son días oscuros. Yo estaba pensando, ¿cuál sería una de las profesiones más difíciles en medio de un mundo caído? Y estaba pensando la de ser un médico oncólogo. Porque no solamente tienes que decirle a esa persona que está enfrentando un mal sumamente grande, que quizás es incurable, sino que también tienes que tratar de salvar a esa persona, y no solo salvarla, y si no funciona, tienes que decirle que va a morir. Y después de todo, los parientes muchas veces no reaccionan como tú esperas, y entonces culpan al médico y dicen es que hubiera sido mejor llevarlo a Cuenca, a Quito, y entonces tuviéramos mejor atención médica. Tú estás haciendo lo mejor y ahora estás enfrentando y ni siquiera eres apreciado. Pero también tienes que luchar con la pérdida y la frustración de haber querido salvar a alguien y no poder salvarlo. Yo creo que es una de las situaciones de las profesiones más duras y difíciles. Pero todo eso pasa por el día oscuro, porque el pecado llegó a la humanidad y todo se volvió oscuro. Génesis 3:1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del fruto? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse de entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque soy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. El sutil acercamiento del pecado. Creo que pecado es sutil cuando se nos acerca. En ningún lugar podemos describir que pecado es
abrupto cuando se acerca. Es sutilmente empieza a meterse dentro de nosotros. Más bien, después de la caída, todos tenemos una naturaleza de pecado. Y pecado empieza a acercarse a nuestra vida de una manera sutil. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12 al 15, Santiago, capítulo 1, verso 12 al 15, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta. Es decir, Dios no va a tentar para la maldad a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, lo arrastran y lo atraen. En el verso 15, ¿sí? Luego que es seducido, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Por eso Jesús dijo: el que vio a una mujer y la deseó en su corazón, ya pecó con ella. Y no solamente creo que está hablando de hombres, sino también de mujeres. Si una mujer vio a un hombre y lo deseó en su corazón, ya adulteró con él. Engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La manera sutil como el pecado nos atrapa. Billy Graham ponía una ilustración, y la ilustración era esta. Y decía: si tú tienes una olla de agua fría y una olla de agua hirviendo, y tú pones a una rana en la olla de agua hirviendo, la rana salta y sale de la olla. Pero si tú pones a una rana en una olla de agua fría y le prendes el quemador, la rana se queda ahí hasta que es totalmente carbonizada o sancochada o muerta. Porque la temperatura no empieza a sentir y de repente empieza a atacarla. Pecado es así de sutil. Nos empieza a llamar sutilmente, nos atrae de una forma u otra, ¿sí? Y empezamos a ser permisivos con el pecado. Empezamos a dejar que pecado se acerque a nosotros. No ponemos límites, sino que dejamos que pecado empiece a atacar esas áreas débiles que nosotros tenemos. Y cuando menos nos damos cuenta, hemos concebido el pecado. Y hay muchas personas, escuche bien, que no han adulterado físicamente, pero ya han adulterado emocionalmente. Se han enganchado emocionalmente con alguien ya, ¿sí? Porque ya concibieron el pecado. Y dice que ese pecado, una vez que lo concibes, el pecado, ¿qué hace? Da a luz la muerte. Pecado es horrible y empezamos a abrazarlo. En esta forma, cuando se acercó la serpiente a Eva, empezó a proponerle, dice, y Eva vio que el fruto era bueno. Eva vio que era agradable. No era algo horrible ese fruto. Ahora muchos han dicho que es sexo. Sexo no es el pecado, porque Dios ya diseñó el sexo antes de Génesis 3. Cuando dijo que al hombre que vaya y fructifique y multiplique. Por lo tanto, el pecado es desobediencia. No puedes tomar de ese árbol y empieza a desobedecer de una u otra forma u otra, ¿sí? Desobediencia empieza a traerte, te llama la atención y empiezas a ser indulgente contigo mismo. La palabra indulgencia es: yo me empiezo a permitir algunas cosas conmigo mismo. Como he tenido un problema con mi esposo hoy día, me puedo permitir a mí mismo coquetear con alguien. ¿Sí me entiendes? Eso es ser indulgencia. Y entonces empezamos a ceder a pecado en mi vida. Pero cuando menos me doy cuenta, pecado me atrapa, lo concibo y da a luz la muerte. Hay algunas consecuencias en este pasaje acerca de pecado. La primera consecuencia es la relación rota con Dios. Vergüenza. Dice que después que pecó Adán y Eva, empezaron a esconderse de Dios. Empezaron a tener vergüenza y trataron de cubrirse, ¿sí? Vergüenza es horrible.
¿Cuántos de nosotros tenemos temor y temblamos si alguien supiera nuestros pecados? Vergüenza es horrible, es temerosa. ¿Te imaginas? Y aquí vergüenza empiezas a esconder, Adán y Eva empiezan a esconderse, a tratar de cubrir. Porque cuando has pecado empiezas a tratar de cubrir. Ese es el patrón de pecado. David pecó y empezó a tratar de cubrir. Trae al marido de la mujer para que se acueste con ella y piensan que el hijo que ella tiene es hijo de su marido. Y el hombre le salió más noble. Y como no pudo cubrir con eso, mandó a que lo mataran, ¿no es verdad? Empiezas a cubrir pecado, empiezas a mentir, empiezas a ponerle parches de una a otra, porque vergüenza es enorme. Vergüenza es increíble. ¿Sí? Es increíble. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque estoy mal. ¿Se has escuchado eso? Oiga, yo lo he visto. ¿Por qué no? Es que estoy mal. Déjame decirte, es porque vergüenza está ahí. Hay vergüenza de confrontar delante de Dios. Y realmente adoración es venir a la iglesia, ser confrontado por Dios y hacer cuentas con Dios. Pero vergüenza nos inhibe de acercarnos de una u otra forma. Vergüenza es una de las consecuencias de pecado. La otra es no tomar responsabilidad de mi propio pecado. ¿Sí? Adán y Eva, Dios llama a Adán como jefe del hogar y le dice, escucha bien, me encanta este pasaje porque a nosotros hombres, ser cabeza del hogar es que tú eres responsable de todo lo que pasa en tu hogar. Y Dios llama cuentas a este hombre y le dice, ¿dónde estás? Y este hombre dice, la mujer que tú me dices. Y después va Dios con la mujer y le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué hiciste eso? Y la mujer que dice, la serpiente fue la que... Pecado nos lleva a no tomar responsabilidad de nuestros propios actos. Te voy a decir eso. Tú y yo somos responsables de todos los pecados que hacemos. No es que tú me hiciste enojar a mí y entonces yo reaccioné violentamente. A mí no me importa, yo soy responsable de mi ira. Si yo digo una mala palabra, soy responsable de mi mala palabra. No importa lo que tú hayas hecho, yo soy responsable de mi pecado. ¿Sí? Yo soy responsable de mi pecado. Una de las mentiras del diablo es empezar a tratar de culpar a otros que son responsables de mi pecado. Ay, es que yo acabo de ser infiel porque es que me ha tocado una mujer que es una fiera en la casa y si te das cuenta, es que si yo tuviera un hombre cariñoso y apacible y comprensivo, tú eres responsable de tu propio pecado. ¿Está claro? Amén. Ayer yo estaba ejercitando mi lado de pecaminosidad ahí en la casa. Mi esposa, cuando estaba en el carrito ese blanco que tenemos, yo llegué a la 1 después del entrenamiento aquí y la llanta estaba pero baja así del carro blanco adelante. Y entonces yo entré, dije, la llanta se ha bajado. Sí, dice, entré, me estacioné y se bajó la llanta. Y entonces yo pensé, el vecino mío está construyendo. Escucha bien, la culpa de esa llanta baja es del vecino, que no recoge los clavos. ¿Sí me entiendes? Si él recogiera todos sus clavos, a lo mejor la llanta no se hubiera bajado. Y entonces empiezo a bajar la llanta, ¿no es cierto? Salgo afuera, empiezo a cambiar y ahí está el vecino construyendo. Él el sábado les ayuda a los albañiles a mezclar y todo, a hacer la mezcla. Entonces, oiga vecino, que usted sí recoge los clavos después de que construye. ¿Por qué? Es que la llanta de mi esposa se le ha bajado. Es que yo también estacioné mi carro y no se ha bajado. Pero ya le mandé, ¿no es cierto? ¿De quién es la culpa? Del vecino. Ok. Cuando saco la llanta está partida a un tamaño de unos 7 centímetros.
Ningún clavo podía haber hecho eso. Entonces digo a Lulu, Lulu, ¿qué pasó? Ya tengo vergüenza con el vecino de haberlo juzgado. Digo, Lulu, ¿qué pasó? Dice, es que yo me pegué con el carro y pegué la llanta en el bordillo, y ese ratito, ¿de quién es la culpa? Diga, ¿de quién es la culpa? De Lulu, ¿no es verdad? Porque si Lulu supiera manejar, no se pega en el bordillo. Y estoy que pienso, no dije nada, pero yo dije, la culpa es tuya. Ok, ya pasó un momento ahí y Lulu sale. Ay, mi amor, estás cambiando la llanta, tú eres mi héroe. Y sale con una bandeja de vasitos de Coca-Cola y le va a dar al vecino con todos los albañiles Coca-Cola. Pablo cargando los vasos ahí, ¿no es cierto? Y saco y veo la llanta. La llanta está partida así. Bueno, después de todo, una llanta nueva no debe haberse partido así. La culpa es de Continental, que hace ese tipo de llantas. ¿Sí te das cuenta? A nadie yo le conté eso, pero en mi mente pequé, culpando a otros de mi pecado. Qué horribles que somos, ¿no es verdad? Qué horribles que somos. ¿Ok? Porque pecado te empieza a no hacer responsable. Yo no soy, pobre de mí, soy una víctima que me ha tocado esta mujer así. Entonces tuve que buscarme otra. ¿Por qué? ¿Sí te das cuenta? O yo, pobre, y somos nos victimizamos. Déjame decirte, tú eres responsable de tu propio pecado. Amén. No están muy convencidos. Eres responsable de tu propio pecado. Amén. Segunda consecuencia. La tercera consecuencia está en el capítulo 3, verso 21. Génesis 3, 21. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Este Dios, ¿cómo se atreve a matar unos animalitos tan buenos para hacerles pieles? Mucho cuidado con esta nueva teología, nuestra de la nueva era, que hemos humanizado a los animales. Hay que respetar los animales, hay que cuidarlos, hay que hacer todo eso, amén. Pero el animal es un animal. ¿Se me entiende? Hacemos tantas leyes para respetar a los animales, pero cada vez hay más abortos. Eso es lo irónico de la sociedad. Y dijo, verso 22. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecha. Y no solo lo expulsó, en el verso 24 dice, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Yo creo que esto es lo más triste, porque la relación del hombre con Dios estaba rota. La comunión del ser humano con Dios se ha roto. Y desde ahí para acá vivimos en oscuridad, lejos de Dios. Todo se rompió. Todo. La consecuencia del pecado, la expulsión del jardín. La creación, dice el libro de los Romanos, gime, porque también sufrió la consecuencia del pecado. Muerte entró cuando el hombre pecó. Todo esto vino como consecuencias en la relación con Dios. Pero no solamente fue en la relación con Dios
que pecado afectó. Pecado afectó en uno de los propósitos más maravillosos de Dios, que cuando Dios hizo al hombre, la semana pasada vimos en Génesis 2:18, Génesis 2:18, cuando Dios hizo al hombre y vio que no había ninguna otra creación para poder complementar al hombre, Dios creó a la mujer. Y luego Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2:18 es el propósito de la pareja: vivir en compañerismo, que sea tu ayuda idónea. Pero cuando llegas a Génesis 3, después de que pecado entró, hay un montón de cosas que pasan. Génesis 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, la consecuencia para la mujer: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que te jubiles, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dolores aumentado. Me imagino que antes de la caída sí tenía que haber cierto tipo de inconformidad el momento de dar a luz, pero como consecuencia del pecado, dolores aumentado, es incrementado. Y después de eso también dice en la mujer que su deseo será sobre tu marido y él te dominará. Machismo es una de las disfunciones de pecado. ¿Sí? Pero también, aunque no seas machista, hombres o mujeres machistas, mujeres tienen la tendencia de hallar identidad en su esposo como consecuencia de la caída. ¿Sí? Pero el hombre dice que el hombre va a trabajar, y antes de la caída ya trabajó. Le puso nombre a todos los animales, habían plantas para que siembren y que produzcan. Pero ahora esa tierra no solo va a producir fruto, va a producir cardos, va a ser duro. No hay trabajo fácil para el hombre. Ningún trabajo es fácil. Yo estoy pensando en el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos. No es un trabajo fácil. Yo no me imagino tener que tomar una decisión. Hoy vamos a atacar tal país porque están haciendo las cosas mal. Wow, es una decisión enorme. Ni el carpintero, ni el profesor, ni el ama de casa, ni el abogado, ni el ingeniero. No hay trabajo fácil como consecuencia de la caída. Pero el hombre empieza a hallar satisfacción en su trabajo como consecuencia de la caída. Y entonces el cirujano médico empieza a decir: wow, soy un buen cirujano y me gusta hacer esto. Y empiezo a ser un cirujano y la gente reconoce que soy un cirujano. Y sabe que empieza a creer que su identidad la da el trabajo. Empieza a creer que ser buen cirujano es su identidad, porque como consecuencia de la caída, su trabajo empieza a reflejarse en él. La mujer, en cambio, como consecuencia de la caída, empieza a creer que su identidad está en su esposo, cuando el propósito de Dios es Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Por lo tanto, mujeres, escucha bien. Es bueno que trates de ser comprensiva con tu marido, que lo apoyes, que le hagas barra y todo.
Haz todo eso por tu esposo. Pero tu esposo no te va a dar tu identidad. Cristo es el que te va a dar la identidad. Hombres, sea un buen profesional, un buen trabajador, un buen panadero, un buen carpintero, lo que sea, pero recuerda que es Cristo el que te da la identidad, no tu trabajo. Y escucha bien, cuando te metes en tu trabajo 100%, acuérdate que hay una mujer que te necesita para que tú la puedas amar, porque ahí es el propósito de Dios. A veces más funcionamos Génesis 3 en las consecuencias de la caída del pecado en vez del propósito de Génesis 2:18. Pecado fue horrible, destruyó, nos hizo dar vergüenza, nos expulsó Dios, rompimos la comunión con Dios, ¿sí? No queremos tomar responsabilidad del pecado. Muerte entró en la humanidad. Nuestra relación con la persona que más debemos amar se rompió y es afectada por el pecado. ¿O acaso no es por eso que peleamos? ¿Acaso no es por eso que cuando yo tengo la expectativa que mi esposa haga estas tortillas mexicanas con huevo revuelto y lo que sea así, y no las hace, me enojo porque eres pecador? Destruyó todo. ¿Y sabe cuál es la otra mentira del diablo? Es que quiere hacer. Eso tomé de un predicador llamado Matt Chandler. Tomé 4 cosas que nosotros los seres humanos queremos solucionar pecado. La primera cosa que hemos querido solucionar pecado es con una mejor versión de nosotros mismos. Tengo 40 y tantos años, ¿cierto? En 5 años más, cuando pierda mis 10 kilos extras, cuando sea más inteligente, cuando esté mejor económicamente, cuando tenga más sabiduría, entonces voy a ser feliz. Hace 5 años dije lo mismo, y 5 años atrás dije lo mismo, y 5 años atrás dije lo mismo, porque estoy pensando que una mejor versión de Leo lo va a hacer más feliz a Leo. Y ocurre que ya estoy llegando a los 50 y estoy creyendo que otra mejor versión de Leo lo va a hacer más feliz a Leo. Y eso es mentira, porque Leo nunca va a poder ser feliz completamente en él. La segunda mentira es creer que otro ser humano me va a complementar y me va a hacer feliz. Si mi esposa fuera así, 90, 60, 90, fuera brillante, que tuviera un PhD, si hablara 3 idiomas, si fuera así, y bla, 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 yo sería más feliz. Mentira. Otro ser humano, imagínate, y ahí es cuando tú no entiendes el evangelio, porque el evangelio es: yo soy pecador y mi pobre esposa es tan pecadora como yo. Pero tú quieres que ella te dé la satisfacción, te complemente. Si ella fuera así, entonces yo sería feliz. Y la mujer también pone un estándar: si él fuera así, yo sería feliz. Y déjame decirte, no hay cómo, porque otro ser humano no te puede complementar 100%. Te va a ayudar, te va a echar porras, te va a hacer barra y todo, y eso es bueno, pero no te va a complementar. El único que te va a complementar es ¿quién? Cristo. Si yo trabajaría, creo que no sé por qué está haciendo si yo trabajaría con otra iglesia que no fuera la Semilla de Mostaza, la primera iglesia bautista de Riobamba, yo sería más feliz. Esos hermanos sí me complementarían a mí, a plena. ¿Te das cuenta? ¡Mentira! Te vas a la primera bautista de Miami y es el mismo problema. La segunda mentira del diablo: pensar que otros son los que te van a complementar. La tercera es pensar que el mundo te va a complementar. Cuando yo era niño no teníamos televisor, vivíamos en Macará, y entonces había un vecino, se llamaba don Flavio Campoverde.
Él tenía una antena de aquí arriba al techo, de Aguadúa. ¿Sí se acuerdan de esas? Y solo agarraba Canal Panamericana. ¿Sí? Algunos ni saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Estos niños, ¿sí? Canal Panamericana. Los partidos de Ecuador-Perú había que verlos por el canal peruano porque el de Ecuador no llegaba. Loja no tenía Ecuavisa, ¿se acuerdan esa vez? Había que ir a ver las peleas de Mike Tyson ahí en el Billonaco, porque no había Ecuavisa en Loja, ¿sí? Tan lejos que está. Bueno, ahí estaba, ¿no es cierto? Televisor blanco y negro, ahí donde no había luz en Macará todo el día. Entonces este hombre tenía un motorcito y prendía el motor y como 20 ahí sentados viendo don Flavio Campoverde, la novela peruana, ¿no es cierto? Qué lindo, televisión blanco y negro. Un día don Flavio Campoverde dice, mañana vamos a tener televisión a colores. A colores. Y 10 minutos antes, ¿no es cierto? Todos sentaditos ahí. A color verde, amarillo y azul. ¿Sí se acuerdan eso? Solo le puso un plástico adelante de la televisora a colores y todos teníamos que ver, ¿no es cierto? ¿Sí te acuerdas, Pablito, de esas televisiones a colores así? ¿Sí se acuerda así? ¿No es cierto? Televisor a colores, amarillo, azul y rojo. A colores. A perilla, a perillazo, ¿se acuerdan esas? Párate a cambiar el canal. Cuando llegó la televisión a color, wow. Era increíble. Usted no veía a la gente a colores. Yo me acuerdo en la universidad, las computadoras. Wow, segundo año de universidad. Quiero una DTK 283 o 286 creo que era. Qué bestia, era una máquina. No es cierto. Ahorita el celular es 10 veces más que esa DTK. Blanco y negro, parecía máquina de escribir. La computadora de la universidad, que era un cuarto enorme, grandototototote, y entrabas ahí, voy al centro de cómputo, ¿no es cierto? Con tu floppy disk. Cuando salió el monitor a colores y la televisión a colores, eso era una locura, ¿no es cierto? El Sony Triniton, ¿se acuerdan de esos? Yo tengo un Sony Triniton, ¿no es cierto? Y control remoto. Y después llegó el HD, ¿no es cierto? Y los televisores planos. Ya es otro mundo, ¿no es verdad? Si usted tiene un televisor más de 40 pulgadas y tiene un codificador que trae HD y televisión regular, usted ya no quiere ver televisión regular. Los ojos se le dañan, ¿no es cierto? Porque HD es increíble, ¿no es cierto? Pero ahora ya no solo hay HD, ahora hay 4K. Lo que quiero decirte es esto. Ni el 4K, ni el HD, ni la televisión a color, ni ahorita es todos los... Ya no sé cómo llamamos. Las computadoras son i5, i7, ¿no es cierto? Ya ahora cada vez cambian nomenclatura y eso. Nada de eso te va a satisfacer porque el mundo no te va a satisfacer. Nada del mundo te va a satisfacer. Antes no teníamos carretera, decíamos, ay, para irnos a Cuenca de aquí, 6 horas, tanto hueco. Ahora tenemos carreteras, tampoco nos satisfacen. El otro día vino un hombre y dijo, esas carreteras dañan los carros porque se hace como calamina. Antes no teníamos, aquí el vecino de al lado, no el que vivía ahora, el que vivía antes. Escuche bien, era un general retirado, no sé si está en la presencia, pero antes, sí, cuando recién estábamos construyendo la iglesia. Y un día él me invitó ahí a su casa adentro. Entonces yo entré y él tenía una foto, era un hombre, un general retirado de este porte así, él dada la mano con Velasco Ibarra. Entonces yo le pregunto, ¿usted conoció a Velasco Ibarra? Dice, claro, yo serví con Velasco Ibarra. Dice, espérese, saca un álbum. Dice, este era el plan de trabajo de Velasco Ibarra. Y yo me pongo a leer ahí un ratito. ¿Sabe cuál era uno de los ofrecimientos del plan de trabajo de Velasco Ibarra? Lastrar la carretera Loja-Cuenca. Y hoy la tenemos pavimentada y no nos satisface. Porque el mundo no te satisface. Nada del mundo te satisface. La primera cosa, una versión mejor de ti mismo no te satisface. Otros no te complementan. El mundo no te satisface ni complementa. La religión no te satisface. Religión es
todo lo que tú hagas para ganarte el favor de Dios no te satisface. Tú puedes bajar de rodillas de aquí hasta el soldado desconocido, no te satisface. Religión no te satisface. El único que te satisface es Jesucristo. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, Jesucristo, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Solo en Jesucristo vamos a hallar satisfacción. Solo en Jesucristo esa relación rota puede ser restablecida. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice: por cuanto todos han pecado, todos hemos pecado, ¿sí? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios. Pero el 24 es más hermoso. Romanos 3, 24. Dice: pero por su gracia, escucha bien, gracia es lo que tú recibes sin merecer, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Tú no eres salvo por venir a la iglesia. Tú no eres salvo por dar tus diezmos. Tú no eres salvo porque no tomas y te emborrachas y andas en orgías. Tú no eres salvo por eso. La única manera de ser salvo es por la obra perfecta de mi Señor Jesucristo en la cruz, donde tú eres declarado justo. Aleluya. Cuando tú vienes y te rindes a Él y te arrepientes de tus pecados. Ahora, escucha bien. Religión es: Dios, yo te doy y tú me das. Eso no funciona con Dios. Dios, si yo oro y ayuno y hago esto, tú me vas a dar esto. Eso no funciona. Yo creo que lo único que te satisface es cuando tú puedes encontrar a Dios, rendir tu vida a Él, ser justificado. Me encanta, si ve la palabra gracia y la palabra gratuitamente, vienen de la misma raíz. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué vas a la iglesia? Es porque es tu nueva naturaleza. Esa es la diferencia. Haces eso porque ahora soy eso. Porque en Cristo yo no puedo decirle a mi mujer que la amo: eres una tonta. Pero no voy al cielo por no decirle eso. Voy al cielo porque Cristo murió en la cruz. Y ahora dice que todas las cosas viejas pasaron y en Él son hechas nuevas. Y todo lo que hago es para su gloria y para su honra. Soy justificado gratuitamente. ¿Sí? Soy justificado totalmente. Él pagó todos mis pecados en la cruz. Y no solo los pagó, se olvidó de mis pecados pasados, presentes y futuros. No hay nada, escucha bien, cuando tú has restablecido la relación con Dios, no hay nada que tú hagas que haga que Dios te ame menos, ni nada que tú hagas que Dios te ame más. Porque Dios te ama no por los berrinches ni el pecado que tú haces. Dios te ama porque su naturaleza, y Él decidió amarte por siempre y para siempre en la cruz del Calvario. Y ahora tú debes vivir como ese hijo amado. Eso es diferente. Mucho cuidado con pensar que hago esas cosas para ganar el favor de Dios. No, hago esas cosas buenas porque esa es mi nueva naturaleza en Cristo. Eso es lo que soy en Él. Dice la historia de que había un misionero que estaba allá en el Pacífico Sur, en todas Malasia, en esas islas de allá. Por 20 años estaba trabajando para compartir el evangelio con un pescador.
Dice, y siempre le trataba de explicar gracia, porque gracia es algo que a veces nosotros no entendemos. Gracia es, en la parábola del hijo pródigo, el padre le hace la fiesta al que se porta mal. Eso es gracia. Tú y yo merecemos el infierno, pero en Cristo Jesús Él nos da el cielo. Eso es gracia. Y ese misionero está tratando de explicar a este pescador gracia, y no sabe cómo, año tras año, y él no puede comprender de que Dios lo puede amar tanto que le puede dar salvación solo a través de Jesucristo sin que él haga nada. Pero después de 20 años el misionero tiene que volver a su tierra y le dice, me voy. Y el pescador le dice, mire, usted ha sido un hombre bueno, me ha ayudado, ha estado conmigo en mis sufrimientos. Yo tengo un regalo para usted, dice el pescador. Va ahí adentro y saca una concha, y dentro de la concha una piedra, una perla enorme. Le dice, por esos 20 años de amistad y usted luchar conmigo, este es mi regalo para usted. El pescador le dice, pero quiero que sepa que esta no es una perla cualquiera. Esta es una perla que le costó la vida a mi hijo, porque cuando él sacó esta perla, entró al mar y no soportó la presión, que cuando salió solo duró 10 minutos más porque sus pulmones explotaron por la presión del agua. Esta perla le costó la vida a mi hijo, es el regalo más preciado que yo tengo, se lo doy a usted. Y el misionero lo regresa a ver y le dice, eso es lo que tú me estás dando, es lo que yo te he querido enseñar estos 20 años. Dios nos ha dado la perla de la salvación. Lo más grande y lo más hermoso, ser salvos en Cristo, aunque le costó la vida a su Hijo Jesucristo. Pecado ha sido lo más horrible, el día negro, pero es la esperanza más grande en Cristo Jesús. Si tú no conoces a Jesucristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador y aceptar el regalo más grande de la salvación en Cristo Jesús. No aceptes religión. Religión es muy barata. Es Cristo lo más hermoso que hay. Inclina tu cabeza. Dile, Señor Jesús, pecado es lo más horrible que entró en la humanidad. Destruyó mi relación contigo. Me hace sentir vergüenza. Me hace ser un cobarde para no aceptar mi responsabilidad. Pero vengo a ti esta mañana para reconocer que soy pecador y que no puedo ser salvo por mis medios, sino solamente por la obra perfecta de que tú hiciste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y recibo gratuitamente lo que tú hiciste en la cruz por mí. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Señor Jesús, gracias por ser el sacrificio perfecto en la cruz, por salvarnos sin merecerlo. Perdona nuestra pecaminosidad. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a glorificarte y exaltarte. Te entrego mi vida. Tómala. Es toda tuya. En el nombre de Jesús. Amén.